Buenos días. Vamos a dar inicio al módulo 6 de enfermedades hepáticas y cáncer. Coordinaremos el módulo el doctor Víctor Hugo Jano Carpinteiro y yo, el doctor Oscar César Montaño Sandoval. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación. Agradezco a los maestros expositores, a las empresas patrocinadoras y a todos ustedes por su asistencia. Y de parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología les damos una cordial bienvenida. Al final de las 4 ponencias tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con el tema abordaje de lesiones ocupantes del espacio hepático. Nuestro ponente es el doctor Edgar Santino García Jiménez. Él es especialista en medicina interna y gastroenterología, adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pudiéramos pasar muchos minutos para comentar sobre su amplio currículo, pero el doctor solo quiso que mencionáramos lo esencial. Hemos tenido la fortuna de compartir y escuchar muchas de sus conferencias que siempre nos ha nutrido en el conocimiento. Doctor García Jiménez, gracias por estar aquí. De igual manera, vamos a continuar con el tema alcohol y hepatocarcinogénesis. Nuestro expositor es el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en gastroenterología y endoscopía del aparato digestivo, egresado del Hospital Civil también de Guadalajara. Tiene una estancia formativa en hepatología del Hospital Clínic Barcelona. Es máster en hepatología egresado de la Universidad de Alcalá, Autónoma de Madrid. Es jefe de servicio de gastroenterología del programa de eliminación de hepatitis C del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, aquí en Guadalajara, Jalisco. El doctor José Antonio Velarde es un ícono de la hepatología en la región y del país. Y nos engrandece su presencia. Doctor José Antonio, bienvenido y adelante. Buen día a todos. Me permito dar continuidad al módulo 6, correspondiente a enfermedades hepáticas y cáncer. Queremos dar la bienvenida y agradecer su participación al doctor José Luis Calleja Panero, quien es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, premio extraordinario de doctorado, especialista en aparato digestivo por la Clínica Puerta de Hierro, profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y actualmente jefe adjunto del Servicio de Gastroenterología de la Clínica Puerta de Hierro. A continuación, le damos la bienvenida y agradecemos su participación al doctor Raúl Contreras Omaña, quien es especialista en gastroenterología y hepatología e investigador clínico, investigador en jefe del Centro de Estudios e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicología de Hidalgo, catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente es presidente de la Sociedad de Gastroenterología de Hidalgo. Bienvenido, doctor, y agradecemos su participación. Buen día, agradezco al comité organizador y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la invitación a esta reunión regional centro para platicarles de un tema titulado Abordaje de lesiones ocupantes del espacio hepático. Yo soy Santino García Jiménez, soy gastroenterólogo adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. No declaro ningún conflicto de interés. En la importancia del hígado y la trascendencia que tiene esta plática, bueno, parte de tiempos antiguos en los cuales incluso se llegó a considerar al hígado como el centro del ser humano. En las artes se llegó a ser representado como la fuente del ardor eterno del cuerpo humano, como un signo de inmortalidad, de valor y de coraje, lo cual eventualmente fue reemplazado de forma romántica por el cariocentrismo,
Sin embargo, el valor del hígado y la salud hepática mantienen una adecuada relación, una relación muy importante de forma antropológica con el ser humano y su bienestar. Así, cuando nosotros informamos a un paciente de una enfermedad del hígado, tenemos que medir la trascendencia que tiene o el impacto que va a tener en su percepción, ya que las enfermedades del hígado van a tener diferentes presentaciones. Podemos encontrar diferentes imágenes en los estudios del hígado. Los siguientes pasos diagnósticos van a ser diferentes. Obviamente los tratamientos que deriven de este abordaje van a ser diferentes y lo que más le va a interesar a nuestro paciente probablemente va a ser ese pronóstico. Así, para nosotros categorizar las lesiones ocupantes del espacio hepático, siempre tenemos que tener a nuestro paciente en un contexto muy determinado. Primero que nada, tenemos que determinar cómo fue el hallazgo de esta lesión. Si esta lesión fue un hallazgo incidental o si mi paciente lo abordé de forma dirigida para buscar una masa hepática. Si mi paciente está asintomático o mi paciente está sintomático. Igualmente tenemos que tomar en cuenta la etapa en la que voy del abordaje. Probablemente solo tengo la clínica de mi paciente, voy a determinar el paso siguiente. Probablemente mi paciente ya cuenta con un ultrasonido del cual se detectó una lesión ocupante, o una tomografía o una resonancia, o incluso mi paciente ya tiene complementos diagnósticos de forma bioquímica. Igualmente tenemos que clasificar a nuestros pacientes como pacientes de bajo riesgo de enfermedades hepáticas o pacientes de alto riesgo de enfermedades hepáticas. Y una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer es ¿hasta dónde voy a llegar en el abordaje de una lesión ocupante del espacio hepático? Bueno, eso se va a responder a través de la categoría que le demos en cuanto a potencial de malignidad y en cuanto al potencial de comprometer seriamente la vida de nuestro paciente. Algo bien importante que vemos aquí al centro va a ser la geografía y la epidemiología que nosotros tengamos en el contexto en el que vivamos para saber qué tipo de lesión estoy abordando. Los hallazgos incidentales, que son principalmente los que se detectan en lesiones ocupantes del espacio hepático, se van a definir como lesiones que se identifican en pacientes que son sometidos a imágenes o a un estudio de imagen por una razón no relacionada al hígado. Estas lesiones se van a detectar hasta en 30% de pacientes mayores de 40 años y en su mayoría van a ser no malignas. La pregunta obvia posterior a esta aseveración de que la mayoría van a ser no malignas va a ser si podemos evitar el abordaje. ¿Con qué intención? Con la intención de evitar costos agregados a mi paciente o a mi sistema de salud, con la intención de ahorrarnos tiempo, obviamente no someter a mi paciente a radiación innecesaria o a administración de contraste intravenoso de forma innecesaria. Esto es en los hallazgos incidentales. Sin embargo, en un hallazgo incidental o en un hallazgo dirigido en un paciente sintomático, definitivamente el abordaje va a ser imposible de descartarse. En los hallazgos incidentales debemos clasificar a nuestros pacientes primero que nada en pacientes de bajo riesgo, que son pacientes que no tienen neoplasias o malignidades conocidas, pacientes que no tienen datos de disfunción hepática y pacientes que no tienen factores de riesgo para enfermedad hepática. Mientras que los pacientes de alto riesgo van a ser pacientes que tienen neoplasias conocidas o malignidades por el riesgo de metástasis, pacientes con cirrosis hepática o pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedades hepáticas, que van a ser la hepatitis, esteatohepatitis, consumo de alcohol, algunas enfermedades como colangitis esclerosante primaria o colangitis biliar primaria, hemocromatosis, quistes del colédoco y como dato de alarma también la edad mayor de 40 años. De forma general se dice que las lesiones menores de 1 centímetro van a apoyar un diagnóstico no maligno e igualmente en estudios de seguimiento un crecimiento menor a 1 centímetro por año va a apoyar el que sea un diagnóstico no maligno. Tenemos que saber qué método diagnóstico vamos a elegir para dejar tranquilo tanto al paciente como al médico. La elección de este método diagnóstico no solamente se tiene que basar en la capacidad diagnóstica del método, porque sabemos específicamente cuál va a ser el mejor método per se. Sin embargo, tenemos que considerar la seguridad de nuestro paciente y la costo-efectividad para mi paciente o para mi sistema de salud. Tenemos métodos diagnósticos sencillos como el ultrasonido, que no implica radiación, que obviamente es muy disponible en cualquier medio hospitalario, con la desventaja que es operador dependiente. Ya con las nuevas tecnologías se puede incluso administrar medio de contraste para la realización de ultrasonidos y ver el comportamiento dentro del ultrasonido de alguna masa hepática. La tomografía se considera el estándar de oro para la identificación de lesiones ocupantes del espacio hepático.
que también nos permite la estratificación, nos permite categorizarlas a través de contraste dinámico con la desventaja de que implica radiación a nuestro paciente. La sensibilidad y la especificidad están por arriba del 80% y si se combina con el ultrasonido podemos llevarlo arriba del 90%. Igualmente, la resonancia magnética va a ser el estándar de oro para la caracterización de las lesiones. Generalmente va a seguir a la realización de una tomografía y la resonancia tiene la ventaja de que no implica radiación. Igualmente tenemos contraste dinámico y podemos incluso administrar contraste hepato específico. Como dijimos, el ultrasonido puede ser operador dependiente, sin embargo, en manos expertas puede llegar a tener este desempeño, aquí comparado con los resultados de biopsia por aspiración por aguja fina, en lo cual vemos que en hallazgos malignos el ultrasonido tuvo un excelente desempeño, identificando prácticamente todos o coincidiendo con todos los hallazgos por biopsia por aspiración. Nosotros tenemos que considerar que el diagnóstico de las lesiones ocupantes y el abordaje de las lesiones ocupantes va a ser una acción multidisciplinaria. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos en nuestro departamento de imagenología y solicitar que nos reporten estas características acerca de una lesión ocupante. Tienen que reportarnos el tamaño, la atenuación, la homogeneidad o complejidad de la lesión, el patrón de reforzamiento ante la aplicación de contraste, los márgenes, la simplicidad o multiplicidad, el patrón de crecimiento en estudios de seguimiento y la localización. Esto nos va a ayudar a determinar el potencial de malignidad o de riesgo para la salud de mi paciente. Nosotros, histológicamente, para tener muchas lesiones, algunas de ellas solamente se clasifican como tumor-like, pueden venir de estirpe hepatocelular, biliar o misceláneas. Podemos tener lesiones primarias del espacio hepático que son benignas, que igualmente pueden ser hepatocelulares, biliares, de origen muscular, fibroso o adiposo, o tumores neuroendocrinos. E igualmente podemos tener lesiones primarias del espacio hepático que pueden venir del espacio hepatocelular, biliares, igualmente linfoides o hematopoyéticos, tumores musculares, fibrosos o adiposos o neuroendocrinos. Cada uno de ellos, aquí vemos algunos ejemplos. Por lo tal, es muy complejo el tratar de decidir a través de un solo estudio de imagen cuál de estas características histológicas va a tener. Sin embargo, si nosotros conocemos la epidemiología y la frecuencia de las lesiones, vamos a ver que la lesión ocupante del espacio hepático más comúnmente encontrada es el hemangioma cavernoso. La lesión ocupante del espacio hepático maligna más común definitivamente son las metástasis. Sin embargo, la primaria hepática maligna más común va a ser el hepatocarcinoma. También tenemos que considerar, sobre todo en el contexto, por ejemplo, de nuestro país, otras lesiones ocupantes como los quistes o los abscesos. Aquí vemos el ejemplo del comportamiento del hemangioma cavernoso en ultrasonido, que lo vemos hiperecogénico, y en una tomografía que en su fase simple la vamos a ver hipodensa, vamos a ver un reforzamiento que viene desde la periferia en la fase arterial, en la fase venosa va a ser isodensa y en la fase más tardía vamos a ver que tiene una mayor densidad que el parénquima hepático debido a que es una lesión vascular y va a tardar en vaciar todo ese contraste que nosotros coloquemos. Igualmente, la lesión maligna primaria más común va a ser el hepatocarcinoma, en el cual en la fase simple lo podemos ver hipodenso, isodenso, podemos ver calcificación o necrosis. En la fase arterial definitivamente va a ser una lesión hiperdensa y nosotros vamos a empezar a ver a partir de la fase portal y la fase tardía que tiene un efecto de lavado o flash o washout, que vamos a ver la lesión hipodensa o la podemos llegar a ver isodensa. Sin embargo, como dijimos, tenemos que considerar la latitud de dónde estamos estudiando a nuestro paciente. Algunas epidemiologías más parecidas a nuestro país podemos ver, por ejemplo, la de la India, en la cual la metástasis sigue siendo el principal hallazgo en cuanto a estudios de imagen. Sin embargo, en segundo y tercer lugar vemos los abscesos hepáticos amebianos y piógenos respectivamente, lo cual también se corrobora en este segundo estudio, en el cual vemos que la metástasis sigue siendo el primer lugar. Sin embargo, 1/3 de los hallazgos van a corresponder a abscesos hepáticos de origen infeccioso. Esta serie mexicana, que se reportó en el 2012, vemos que el hemangioma va a ocupar el primer lugar en cuanto a hallazgos en lesiones ocupantes. El hepatocarcinoma ocupa el segundo lugar, pero igualmente el absceso hepático ocupa el tercer lugar. Por lo tal, tenemos que considerar las cuestiones epidemiológicas siempre que estemos en el escenario de una lesión ocupante del espacio hepático. En resumen, nosotros podemos abordar las lesiones ocupantes del espacio hepático halladas de forma incidental, primero que nada a través de la estratificación del riesgo.
Podemos escoger cualquiera de estos dos algoritmos. El primero es estratificar el riesgo por las comorbilidades que pueda tener mis pacientes. En este caso, si el paciente no tiene comorbilidades, nosotros vamos a encontrar y un hallazgo benigno en ultrasonido, nosotros paramos en ese momento el abordaje. Sin embargo, si en un ultrasonido mi paciente tiene un hallazgo indeterminado, definitivamente tengo que someterlo a una resonancia o una tomografía, es decir, a un estudio de imagen más avanzado. Si el paciente ya se conoce con una neoplasia o se sospecha que el paciente tiene neoplasias, pues bueno, a través de los estudios de imágenes avanzados vamos a encontrar un diagnóstico y vamos a proveer un tratamiento de acuerdo a ese diagnóstico. Pero si el hallazgo es indeterminado, nosotros vamos a ofrecer dar un seguimiento a los 3 o los 6 meses, y si presenta crecimiento, podemos considerar el uso de biopsia. En el contexto de pacientes con cirrosis, igualmente a través de estudios de imagen avanzados podemos llegar a un diagnóstico y ofrecer un tratamiento, pero en hallazgos indeterminados podemos ofrecer un seguimiento a 6 meses si son lesiones menores de 1 centímetro o considerar biopsia en lesiones mayores de 1 centímetro. Cabe destacar aquí que tenemos el apoyo de estudios bioquímicos como la alfa-fetoproteínas que nos van a aportar más información y nos van a ayudar a tomar decisiones en este contexto. Si nosotros escogemos el algoritmo de estratificar a mi paciente por el tamaño de la lesión que se encontró, sabemos que las lesiones menores de 1 centímetro y clasificamos a nuestro paciente de bajo riesgo de enfermedades hepáticas, en ese momento vamos a parar el abordaje. Si lo consideramos un paciente de alto riesgo, vamos a mandarlo a resonancia magnética. En el intermedio, que es de 1 a 1.5 centímetros, podemos tener hallazgos benignos, definitivamente, en los cuales vamos a parar el abordaje. Si son sospechosos, los vamos a mandar a resonancia magnética. Y si no tenemos un estudio completo, por ejemplo, en estudios que nos mandan, que no tenemos todas las fases del contraste, y vemos una lesión que se caracteriza como flash filling, si vemos que nuestro paciente es de bajo riesgo y tiene la lesión de 1.5 centímetros o menos, vamos a parar el abordaje. Si es de alto riesgo, lo mandamos a resonancia. Las lesiones grandes o mayores de 1.5 centímetros, podemos hallar resultados benignos. En el contexto vamos a parar el abordaje, y si vemos lesiones flash filling, vamos a mandarlo a resonancia, o si el paciente es de alto riesgo, le vamos a ofrecer también biopsias. Los mensajes que quiero que nos llevemos a casa, bueno, tenemos que considerar el contexto, el escenario, tanto clínico de mi paciente, si mi paciente es sintomático o asintomático, qué categoría de riesgo tiene mi paciente para enfermedades hepáticas, y obviamente el geográfico, como le demostramos en el contexto de los abscesos hepáticos. Eso va a determinar cuáles son los pasos que tengo que seguir. Las mejores herramientas diagnósticas para el abordaje de estas lesiones tienen que ser accesibles, tienen que ser seguras, confiables, y algo bien importante, tienen que ser concluyentes. En manos y ojos expertos, estos métodos diagnósticos nos van a ahorrar abordajes innecesarios. Y hablando de lo concluyente de estos estudios, recordar que tenemos que ser multidisciplinarios en el abordaje de estas lesiones. Tenemos que conocer el estudio que puedo pedir, solicitar el estudio adecuado, que me ejecuten el estudio adecuado y que me interpreten adecuadamente este estudio para yo poderle ofrecer mejores respuestas a mi paciente. Muchas gracias por su atención. Muy bien, por parte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología agradecemos que nos sigan acompañando en esta reunión regional centro, y ahora hablaremos en los siguientes minutos sobre este tema del papel del alcohol en la generación del cáncer hepatocelular. Esta es mi declaración de conflicto de interés, y bueno, primero nos tenemos que situar en la identificación del escenario clínico que queremos analizar. Sabemos que alrededor del mundo más de 800 millones de personas padecen enfermedad hepática crónica. Y esto tiene vital importancia y es un gran problema de salud pública, ya que esta enfermedad hepática crónica es causa de más de 2 millones de muertes por año. Y si vemos este mapa mundial sobre la etiología de la cirrosis, este es uno de los reportes epidemiológicos globales donde vean cómo se sitúa la enfermedad hepática relacionada al consumo de alcohol como una importante causa de cirrosis, oscilando entre el 30 y el 50% en la mayoría de las ciudades con urbanización importante o con dietas occidentalizadas.
Y bueno, se ha preguntado siempre si existe un consumo de alcohol seguro y el papel que tiene este. Sabemos que esto depende de múltiples factores, como factores genéticos, el propio estilo de vida del paciente, el tipo de patrón de consumo que tenga nuestro paciente, incluso la bebida que consume y la cantidad. Y por eso diversas autoridades en salud, las agencias americanas, europeas, las asiáticas, han determinado algunos puntos de corte. Por ejemplo, para hombres se dicen por parte de los europeos y los americanos que el corte es de 30 gramos por día, para mujeres que no sobrepase de 20 gramos por día, pero siendo en los asiáticos cantidades menores como un consumo más seguro. Y esto pudiera ser explicado por diversos factores genéticos que ustedes ya conocen. Se ha hablado también que para que aparezca enfermedad hepática es necesario un consumo de alcohol cuando menos por un periodo de más de 10 años. Y se ha hablado de manera global de 30 a 60 gramos por día en varones y de 20 a 40 gramos por día en las mujeres, teniendo mayor riesgo para padecer cirrosis en un lapso de 20 años al menos cuando existe un consumo de más de 120 gramos al día. Sin embargo, en las mujeres el reporte de tiempo es menor, 13.5 años para que padezcan cirrosis, pero con una menor cantidad de alcohol por día. Y esto también explicado por diversos factores genéticos que involucran mayor daño hepatocelular en las mujeres. Sabemos que el espectro clínico de las diversas etiologías de la cirrosis es variable. Y vean cómo la ingesta crónica de alcohol, sabemos que altera la arquitectura del hepatocito, dando un compromiso en la capacidad funcional del hígado que se presenta con diversos espectros clínicos, desde la propia esteatosis, la esteatohepatitis, culminando con la cirrosis, y que esto puede evolucionar a lo más tenido que es el carcinoma hepatocelular. Y que de aquí partimos como una parte importante para analizar el siguiente tema, ¿no? Aquí sabemos que el carcinoma hepatocelular se ha reportado más de 850,000 casos nuevos en todo el mundo. Se ha hablado que es el sexto cáncer más común y que es 3 veces más común en los hombres, siendo la segunda causa de muerte y la sexta causa de muerte relacionada a cáncer en las mujeres. Y si vemos también este mapa mundial, pues podemos observar que existen diversos factores etiológicos asociados. Se ha hablado de aflatoxina B1, por ejemplo, en países asiáticos y africanos. Se ha hablado de la etiología por los virus y el propio hígado graso no alcohólico, que ha cobrado vital importancia, principalmente en países con altas tasas de obesidad. Y bueno, sabemos que de manera global, también en América del Norte, Europa y Japón, el hepatitis C sigue siendo una causa importante de carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, en Asia y en África sabemos que la prevalencia es mayor asociada a este cáncer, la etiología por virus de hepatitis B, por las prevalencias que existen de esta enfermedad. Y de manera global, vean esta tabla, es interesante resaltar también el papel del alcohol. El alcohol en cerca del 40% de los casos es el responsable del carcinoma hepatocelular. Y si analizamos todos los factores de riesgos que se han descrito para que un paciente tenga riesgo de cáncer de hígado, pues sabemos que el papel del alcohol es fundamental, junto con otros factores de riesgo que pueden estar involucrados, incluso entrelazados entre unos y otros, para que aumenten el riesgo de la exposición del propio alcohol y los otros agentes etiológicos. Sabemos que también se ha hablado del papel del tabaquismo para diversos cánceres, y el cáncer de hígado no es la excepción. Se ha hablado que la respuesta virológica sostenida que logra el paciente que tiene tratamiento para hepatitis C se ha asociado con una disminución en la incidencia de este cáncer. Además, las estatinas y el consumo de café se han asociado también con un riesgo disminuido para cáncer hepatocelular. Es conocida la historia natural del carcinoma hepatocelular y sabemos que en la cascada de la historia natural de inflamación hepática sostenida va a perpetuar fibrosis, y esto genera una regeneración aberrante de hepatocitos. Y con esto, bueno, la progresión a cirrosis, que posteriormente hará nódulos displásicos, donde, pues bueno, debido a diversas mutaciones somáticas, nos va a dar aparición de carcinoma hepatocelular temprano y después en una etapa avanzada, esto con el papel de diversas alteraciones, de aberraciones cromosómicas y mutaciones.
Hay mutaciones ya descritas, las mutaciones, por ejemplo, de los telómeros. El gen TERT, por ejemplo, es el que más se ha descrito hasta en un 60% de los casos. Por otro lado, también sabemos que guardianes del ciclo celular, como el P53, también están involucrados casi en la mitad de los escenarios y que mutaciones en esta proteína pues nos van a dar más riesgo de cáncer hepatocelular. Y el papel del alcohol en la hepatocarcinogénesis está bien descrito. Sabemos que el alcohol está clasificado como carcinógeno del grupo 1 y esto por la Agencia de Investigación para el Cáncer. Y sabemos que el alcohol puede incidir tanto en un hígado sano como en el hígado cirrótico y en todos los espectros de la cirrosis. Sabemos que el riesgo de cáncer en realidad disminuye después de dejar de consumir alcohol entre un 6 y un 7% al año, pero se ha dicho que es necesario un periodo estimado de 23 años después de dejar de consumirlo para que este riesgo disminuya. Sabemos que el alcohol puede ser un factor en el desarrollo de este cáncer a través de varios mecanismos directos, esto es genotóxicos, o mecanismos indirectos como la cirrosis. Respecto al consumo del alcohol, sabemos que el riesgo comienza cuando hay una dosis de 10 gramos al día. Pero vean cómo una ingesta de alcohol entre 20 y 70 gramos al día también puede desempeñar un papel muy importante para la carcinogénesis hepática. Pero por otro lado, sabemos que si tenemos pacientes que consumen alcohol y que aparte tienen una infección viral por virus de hepatitis B o hepatitis C, tendrán un OR de 53, mucho más alto que si tienen solamente la enfermedad viral por sí sola o solamente el consumo de alcohol. Esto es que el daño del alcohol probablemente se potencializa cuando hay infección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C crónicas. Por otro lado, también se ha hablado del papel de la diabetes mellitus. Y cuando hay una combinación de la diabetes mellitus, el ORD es de 9.9 respecto, por ejemplo, al paciente que tiene IMC mayor de 30 y que consume alcohol, vean cómo tiene 3.1 veces mayor riesgo de padecer este cáncer. También se ha hablado del papel del género, las mujeres y el papel de los estrógenos como mayor factor de riesgo para este cáncer. Y bueno, el alcohol se le han descrito múltiples vías fisiopatológicas que nos pueden llevar a inflamación, que nos pueden llevar a alteración en el microambiente que genera estrés oxidativo y que genera inflamación. Y todo esto junto con alteraciones genéticas puede dar mayor riesgo de cáncer hepatocelular. Pero si podemos resumir los principales factores fisiopatológicos específicos de la carcinogénesis mediada por el propio alcohol, tenemos que destacar el papel del acetaldehído, la producción de especies reactivas de oxígeno, los cambios en el sistema inmunológico y la inducción de la inflamación crónica, así como la interferencia con la transferencia de grupos metilo y finalmente alteraciones en la expresión génica en los pacientes. Y si recordamos cómo se metaboliza el alcohol, vean que recordemos que hay una vía oxidativa y una oxidativa y que la mayoría de las vías de la vía oxidativa son las más importantes. Y sabemos entonces que la formación de acetaldehído está involucrado directamente en la carcinogénesis. Sabemos que en el metabolismo del etanol, ya sea mediado por la alcohol deshidrogenasa, va a generar este acetaldehído. Y este acetaldehído es el villano principal que tenemos que tomar en cuenta. Este acetaldehído sabemos que tiene aductos o productos celulares, productos moleculares que van a dañar directamente las proteínas y directamente el ADN. Y este daño del ADN va a generar hepatocarcinogénesis. Entonces, el papel del acetaldehído es reconocido como un carcinógeno muy importante. Otro de los mecanismos es la producción incrementada del citocromo P450 y diversas especies reactivas de oxígeno. Y sabemos que en la isoforma CYP2E1 se va a generar especies reactivas de oxígeno, se va a generar la peroxidación de lípidos y esta peroxidación de lípidos también va a dar daño del DNA y con una inapropiada reparación del DNA va a tener cambios junto con el acetaldehído, cambios en activación de apoptosis y adecuadas vías celulares que nos van a llevar a que también haya un sistema de reparación del DNA inadecuado. Se ha hablado de diversos polimorfismos de un solo nucleótido
que pudieran estar asociados a la hepatocarcinogénesis. Y entonces se ha hablado de genes de la alcohol deshidrogenasa, del acetaldehído deshidrogenasa y de algunas otras mutaciones que se han visto asociadas, como la ADH1C, que se dice que es el que lo expresa, tiene más vulnerabilidad para padecer cáncer, o el alelo de la ALT-H2 asterisco 2, que se ha asociado más con cáncer de hígado en pacientes bebedores excesivos. El citocromo P450 entonces está involucrado en la formación de esos radicales libres y en esa peroxidación de lípidos que van a generar productos como el 4-hidroxinonenal y el malondialdehído, que son responsables también de hepatocarcinogénesis acelerada, y que este estrés oxidativo, donde hay aumento del hierro, superóxido de dismutasa de manganeso, hay mucha inflamación, hay especies reactivas de oxígeno, finalmente también va a llevar a una carcinogénesis acelerada. Otro mecanismo son los cambios en el sistema inmunológico y la inducción de inflamación crónica. Y este es un círculo vicioso que desde el consumo de alcohol va a generar alteración de la microbiota intestinal y que esto genera muchos cambios como permeabilidad intestinal incrementada, donde hay diversas moléculas que se aumentan y que generan una inflamación crónica y que eso hace que aumenten los productos tóxicos para el hígado. Por otro lado, la interferencia con la transferencia de grupos metilo también es un mecanismo importante. Sabemos que el consumo crónico y excesivo de alcohol disminuye la S-adenosilmetionina y aumenta la homocisteína. Y esto está involucrado directamente con el daño del DNA. Y esto hace que estas vías haya una disminución de antioxidantes naturales del hígado y genere hepatocarcinogénesis. Y el último mecanismo, las alteraciones en la expresión génica. Sabemos que la longitud de los telómeros se ha asociado también a pacientes que consumen más cantidad de alcohol. Y sabemos que las personas que beben más de 4 unidades al día tienen los telómeros más cortos que los que beben menos. Y esto es asociado también a la generación de cáncer de hígado. Y bueno, para finalizar, es importante mencionarles que varios factores clínicos aumentan el riesgo de carcinoma hepatocelular inducido por el alcohol, y sabemos hoy día que para los mecanismos de la hepatocarcinogénesis cada vez hay más evidencia que sugiere que muchos factores están involucrados y que se ha demostrado que los metabolitos del alcohol, como el acetaldehído, inducen estrés oxidativo, mutagénesis directa, metilación aberrante del DNA y de las proteínas en los hepatocitos, y que el sistema inmunológico podría también estar implicado en el desarrollo de este cáncer. El riesgo sabemos que disminuye después de suspender el consumo de alcohol, y esto sucede después de varios años, aunque el riesgo se vuelve igual después de que deja más de 20 años de dejar de tomar alcohol. La ingesta elevada de este alcohol, pero con coexistencia de otras comorbilidades como diabetes o infecciones por diversos virus hepatotropos y el género femenino, son factores bien reconocidos para el riesgo de cáncer hepatocelular. Muchas gracias. Muy buenas. Desde España, gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por esta invitación para compartir en esta jornada centro el tema de hepatitis virales y hepatocarcinogénesis. Como es un tema muy amplio, lo que he centrado es en hablar fundamentalmente de dos aspectos controvertidos en cuanto a la hepatitis C y el hepatocarcinoma, y también en dos temas controvertidos en cuanto a la hepatitis B y el hepatocarcinoma. La primera pregunta que nos planteamos en la relación entre hepatitis C y hepatocarcinoma es cuál ha sido el impacto de esta terapia antiviral en la prevención del cáncer hepático. Si uno revisa los trabajos más importantes publicados, encuentra cómo, por ejemplo, en esta serie inglesa de pacientes descompensados, una cohorte de vida real de más de 400 pacientes, aquellos pacientes que obtenían la respuesta viral sostenida, en línea roja, tenían una proporción de pacientes sin desarrollo de cáncer mucho mayor que aquellos pacientes que simplemente no se curaban. Y esto también se manifestaba
en forma de que, lógicamente, los pacientes necesitaban mucho menos trasplante cuando se curaban de su hepatitis C en comparación con cuando se curaban. O sea que, de alguna manera, la curación de la hepatitis C con antivirales de acción directa, en este caso, se acompañaba de una reducción clara del riesgo de hepatocarcinoma. Esto ha sido también mostrado de una manera elegante en este trabajo publicado en Lancet del año 2019, en el que, como ven, se muestran todos los beneficios en términos de mortalidad y complicaciones hepáticas de la respuesta viral sostenida. Y fíjense cómo en el apartado de hepatocarcinoma claramente se diferencian las curvas de los pacientes que se han curado con respecto a los que no se han curado. Curiosamente, la controversia surge a raíz de un trabajo en el cual tuvimos la oportunidad de participar en nuestro hospital junto con otros hospitales en España, en el cual, mirando un grupo muy seleccionado de pacientes con cáncer precoz que se habían tratado y habían respondido de manera completa, fundamentalmente pacientes operados o pacientes con ablación de pequeñas lesiones hepáticas, que una vez los pacientes se habían tratado de su hepatocarcinoma, se trataban de hepatitis C con antivirales de acción directa, recibían antivirales de acción directa. Como ven en esta cifra, la recurrencia del tumor era casi hasta un 30% en un plazo muy pequeño de 6, 7, 8 meses después del tratamiento. Por lo tanto, había una cifra inexplicablemente alta de recurrencia y eso hizo surgir la hipótesis de que de alguna manera esto se podía relacionar con la presencia, como digo, de que estos antivirales de acción directa influían en una mayor recurrencia de la hepatitis C. Fíjense cómo, por ejemplo, comparando la recurrencia en estos primeros 4 meses después de la respuesta completa entre nuestro estudio en la parte derecha y un brazo, por ejemplo, de un estudio control en el cual el paciente eran pacientes que, digamos, no recibían ningún tipo de tratamiento, claramente se incrementaba esta tasa de recurrencia mucho más en esta cohorte de pacientes tratados con antivirales de acción directa. Y, digamos, esto supuso un artículo publicado en el Journal of Hepatology en 2016 que ha generado posteriormente un número muy importante de artículos a favor y en contra de si el tratamiento con antivirales de acción directa puede, en los pacientes que ya tienen cáncer, acelerar la progresión de esta enfermedad. ¿Cuál sería la base racional para que esto pudiera eventualmente ocurrir? Bueno, sabemos que en un paciente que tiene infección crónica por virus C, esta infección crónica produce, por un lado, una estimulación del sistema inmune que hace la producción de citoquinas inflamatorias que son las que generan además la inflamación hepática que tienen los pacientes, pero también es verdad que esta persistencia de la antigenemia del virus C genera finalmente un agotamiento de la respuesta T en el sistema inmunológico y hace que esta infección no solo no pueda ser superada espontáneamente, sino que persiste esta infección crónica. ¿Qué ocurría con los antivirales de acción directa? Que esta parte de citoquinas inflamatorias tienen también un efecto antitumoral, con la curación de los antivirales de acción directa desaparecerían de manera radical y por lo tanto se podría suponer que hay una pérdida de control tumoral y esta sería la razón por la cual, la base racional para suponer que el tratamiento concomitante del cáncer y los antivirales de acción directa puede influir en tener una mayor agresividad del cáncer. Nosotros hicimos en Madrid una revisión de la recurrencia del cáncer en pacientes tratados en 5 hospitales universitarios de Madrid, en un número muy importante de pacientes. Hicimos un diseño en el cual teníamos una cohorte de pacientes que habían tenido respuesta completa con pequeños tumores operados o ablacionados y se trataban inmediatamente de hepatitis C a juicio de su médico, y la comparamos con una cohorte histórica de pacientes parecidos que por no haber en ese momento antivirales de acción directa no recibían ningún tipo de tratamiento. Conseguimos en este caso 57 pacientes muy bien seleccionados, muy limpios, sin ninguna otra característica que pudiera alterar el análisis, y la comparamos con una cohorte también de un grupo pequeño de pacientes que habían podido seguir sin ningún tipo de tratamiento. Cuando analizamos estos resultados, encontramos en la parte de recurrencia global que, como ven, la recurrencia en el grupo antivirales fue de 25
por 100 personas y año y el control de 32 por 100 personas y año. Una recurrencia exactamente muy similar. Es más, hicimos un propensity score matching marchando la población seleccionada del grupo de antivirales y el grupo control, y como ven, en este fue exactamente la misma. Por lo tanto, la conclusión es que no existía por la curación un impacto directo en en lo que es la aparición o la recurrencia de este cáncer inicialmente curado con tratamiento antiviral. Curiosamente sí encontramos una cosa, que es que había diferencia, aunque los números eran muy pequeños, entre aquellos pacientes que se trataban nada más tratar el cáncer, en aquellos pacientes que se trataban en los 12 primeros meses después de recibir el tratamiento del cáncer y alcanzar la respuesta completa, que es tenía una recurrencia de 34 por 100 personas y año, y aquellos pacientes que se trataban con antivirales ya 12 meses después de haber obtenido la respuesta completa, de una manera más diferida. Siendo en estos casos la recurrencia exactamente la mitad, sugiriendo que de haber un impacto de los antivirales de acción directa en la recurrencia del cáncer, tendría que ser en aquellos pacientes que lo reciben casi de manera concomitante con su tratamiento del cáncer. De hecho, se han hecho múltiples trabajos. Este es un metaanálisis publicado este mismo año, en el cual hemos participado, metaanálisis de datos individuales de los diferentes estudios que se han publicado, y como ven, al final el efecto global es por alrededor de un 20%, de 20 personas por 20 por cada 100 personas y año. Por lo tanto, no va a haber nunca un estudio randomizado que aclare esta cuestión, pero sí levanta por lo menos la cuestión de que en un momento determinado, en pacientes, como les digo, que de alguna manera se tratan a la vez casi que el cáncer, puede tener problemas. Y por eso hay que aplicar sentido común. El paciente con cáncer tiene dos problemas, o dos posibles problemas: uno, su progresión del cáncer, y la otra, su descompensación de su enfermedad hepática. Hay que aplicar sentido común. Primero, el consejo es, primero, tratar el cáncer. El cáncer tiene la prioridad, y si el paciente supera y tiene una respuesta completa, probablemente unos meses después, en nuestra experiencia, por lo menos 6 meses, idealmente 12 meses después, se puede tratar la hepatitis C. Otro asunto es el paciente que, teniendo una tumoración controlada, el paciente está en riesgo de descompensación o se descompensa. En ese paciente hay que valorar individualmente cuál es el beneficio y probablemente tratar al paciente para intentar recompensarle o mejorarle de su función hepática, como se ha demostrado en los numerosos estudios en los cuales el efecto antiviral muestra una mejoría de la función hepática. En la segunda cuestión nos vamos a referir a la hepatitis B. La hepatitis B, efectivamente, vamos a hablar de dos asuntos claros. Es cómo podemos estratificar el riesgo de hepatocarcinoma en pacientes con hepatitis B. Hay que tener en cuenta que la hepatitis B es probablemente la infección más importante, más global, más numerosa que hay en el mundo. Desde hace muchos años disponemos de tratamiento con análogos orales para inhibir la carga, la hepatitis B. El primero quizá fuera la amibudina, y por eso existe este trabajo mítico de Jung-Fan Liao, que demostró en el New England cómo, en comparación con placebo, los pacientes que recibían la amibudina tenían una tasa de diagnóstico de hepatocarcinoma claramente inferior. Por lo tanto, sabemos que controlar la carga viral se acompaña de una disminución de la tasa de hepatocarcinoma. Esto ha sido posteriormente mostrado en numerosos tipos de estudio con análogos incluso más modernos, como son tanto tenofovir como entecavir. Fíjense en la gráfica de la izquierda, en este trabajo japonés, cómo la utilización de entecavir incluso conseguía mejores resultados, por ser un análogo más moderno, más potente, más eficaz, que la propia amibudina, y por supuesto muy diferente a la tasa de pacientes no tratados. Y en la serie de la derecha es una serie europea en la cual ha participado nuestro hospital, con un grupo de hospitales europeos en el que hemos juntado una cohorte de cerca de 2.000 pacientes, con más de 1.200 pacientes seguidos durante más de 5 años, algunos 10 años, y como ven, el tratamiento tanto con entecavir como con tenofovir se acompaña de una tasa disminuida claramente de hepatocarcinoma. Más aún, como ven en esta diapositiva, en los pacientes con hepatitis B que no tienen cirrosis, el tratamiento con análogos entecavir o tenofovir finalmente hace que la supervivencia de este grupo de pacientes con hepatitis B no cirróticos
sea exactamente igual que la población general. En este tipo de trabajos siempre hemos acostumbrado a detectar cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma en pacientes que estaban recibiendo tratamiento con análogos. Los pocos pacientes que desarrollaban cáncer, o algunos de los pacientes que desarrollaban cáncer, ¿qué características tenían? Y en esto encontrábamos dos características casi siempre uniformes en todos los estudios. La primera, pacientes que tuvieran cirrosis. La cirrosis es un hecho que se asocia claramente a la detección de cáncer, mucho más que el paciente que no es cirrótico. Y la otra, el género masculino. El género masculino se asocia a una tasa de cáncer mayor que el género femenino. Claro, el tema es que de repente existe un estudio coreano publicado en una revista muy prestigiosa, como es el Han Oncology, que de alguna manera en una cohorte muy importante, como son siempre las cohortes asiáticas, muchas de ellas relacionadas con seguros de salud, no tanto como con cohortes científicas, encuentran que, analizando la estadística, encuentran que la utilización de tenofovir reduce hasta en un 30% la tasa de hepatocarcinoma en comparación con entecavir. Es decir, que el tenofovir ejercería un efecto protector sobre el cáncer mayor que el entecavir. Y esto, bueno, pues lo muestran con diversos tipos de estadística, con una cohorte, en fin, como ven, de pacientes muy importantes, más de 10.000 pacientes, insisto, cohortes que no proceden de sitios puramente académicos, aunque están digamos, analizados por académicos, sino más bien cohortes administrativas. Y claro, uno siempre en estos casos tiene que ir a la letra pequeña y ver cómo eran las cohortes. Y cuando uno se ve la cohorte, se ve que en la cohorte entera y en la cohorte control, por ejemplo, la tasa de respuesta virológica entre tenofovir y entecavir no era la misma, era significativamente mayor con tenofovir con entecavir. Si pensamos que la tasa de cáncer tiene mucho que ver con el control de la carga viral, pues obviamente esto es un sesgo que modifica los resultados. Igualmente la respuesta bioquímica, que al fin y al cabo demuestra pues, la actividad inflamatoria que puede haber en el paciente en una u otra cohorte, como ven en esta cohorte, en la cohorte entera también el grupo de tenofovir fue claramente superior. En cualquier caso, la discusión se planteó sobre ¿es más protector el tenofovir que el entecavir? Bueno, había algunos datos muy históricos, muy antiguos, cuando salió el entecavir, que parece que entecavir a dosis muy altas era carcinogénico en ratas. Pero eso nunca ha ido más allá de esto. Y nunca se ha visto en las cohortes de entecavir, aparentemente, que tuvieran algún tipo de impacto en otro tipo de tumores que no fueran el tumor hepático. Y eso sí que hay evidencia del uso durante muchos años y muy seguidos. Bueno, la base racional teórica sería que análogos de nucleótidos como el tenofovir inducirían citoquinas antitumorales, como el interferón lambda 3, que de alguna manera se podrían relacionar con una mayor protección antitumoral. Pero todo esto no dejaba de ser, vamos a decir, justificaciones o base racional para buscar un efecto. Un efecto que en propias cohortes coreanas más académicas no se demostró. Por ejemplo, en esta cohorte de un estudio retrospectivo de 4 centros, se observó que la tasa de entecavir y tenofovir era prácticamente lo mismo, la tasa de cáncer en esos pacientes, y el riesgo de muerte era bastante similar. En el propio, en Asia, este consorcio REAL-B, que incluye diferentes centros académicos, encuentran que efectivamente la incidencia de hepatocarcinoma en la cohorte entecavir en esta línea es claramente superior, pero de nuevo cuando machean las cohortes, es decir, cuando hablan de cohortes exactamente iguales, estas diferencias prácticamente desaparecen. Y estos mismos resultados son los que han encontrado las cohortes de los veteranos americanos, también estudios retrospectivos de poca calidad, todos ellos hay que decir, con una tasa inicialmente que parecía superior de tenofovir sobre entecavir, pero cuando se ajusta esa diferencia, en fin, desaparece. Para completar esta situación, nosotros en Europa hemos publicado este mismo año los datos de esta cohorte que les he hablado antes, de casi 2.000 pacientes europeos que tenemos en seguimiento hace más de 5 años, tanto con entecavir como con tenofovir, y de nuevo lo que se demuestra efectivamente es que no hay diferencias entre entecavir y tenofovir en la cohorte de pacientes estudiada, y no parece que el tenofovir sea un factor de riesgo. Insisto, la estadística siempre se empeña a veces en mostrarnos cosas que no existen. Les he mostrado inicialmente solo un estudio en el cual parecía que había diferencias en la cohorte, incluso en la macheada. El resto de cohortes, cuando se machean,
en los grupos prácticamente esto desaparece. Pero bueno, si uno mira los metaanálisis en revistas importantes, GAT 2019, pues parece que el metaanálisis de estos trabajos parece que efectivamente puede, después de machar las cortes, puede favorecer el tenofovir. Y también otro análisis posterior pues no encuentra diferencias. Yo sinceramente creo que a día de hoy, y como resumen personal, diría que la mayor parte de los estudios asiáticos en los que se ha demostrado esto utilizan registros administrativos con sesgos no controlables, con sesgos que no podemos conocer y no corresponden a cortes académicas. Creo que la controversia es bastante artificial y a veces la construcción de estos análisis estadísticos complicados parece que te deriva hacia una determinada cosa, pero no nos parece que sea una fortaleza, sino yo creo que una debilidad. Creo que, por lo tanto, sinceramente, no hay diferencia entre ambos tratamientos. Nosotros en España utilizamos mucho más tenofovir que entecavir, porque, digamos, es el más disponible, pero, desde luego, a ningún paciente que tengo con entecavir se lo he cambiado pensando en que el tenofovir conseguiría una mejor respuesta. Para terminar, sí que les querría decir que yo creo que uno de los conceptos más importantes que he intentado en esta charla poder discutir con ustedes es que necesitamos estratificar los pacientes con hepatitis B con el riesgo de cáncer. Y esto nos va a permitir probablemente en un corto plazo de tiempo decidir qué paciente necesita un seguimiento más intenso y aquel paciente que puede no necesitar un seguimiento más intenso y simplemente con una revisión periódica sea suficiente. Este es un estudio que ha juntado nuestra cohorte con una cohorte asiática, cohorte europea y cohorte asiática, publicado este mismo año en Journal of Hepatology, y yo les invito a que se lo lean con tranquilidad. Son 11 cohortes prospectivas, la nuestra y otras asiáticas, e incluye 10.000 pacientes asiáticos con hepatitis crónica por virus B, incluye 2.500 pacientes con hepatitis crónica por virus B de origen europeo, y hemos hecho un índice que se ha llamado AMAP índice y que realmente utiliza valores que tenemos todos disponibles: edad, sexo o género, albúmina, bilirrubina total y plaquetas. Este índice, que lo tiene usted disponible en Google, separa 3 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes de muy bajo riesgo de tener cáncer. Fíjense que estamos hablando por debajo de 0,2% por año. Fíjense que el cribado, por lo menos, no se debe hacer hasta pacientes que tienen más de un 2% anual, entre 1,5 y 2% anual de cáncer. Un grupo intermedio con este criterio que ya llega hasta un 1%, y un grupo de alto riesgo que tiene más de un 1,5 y que serían los verdaderamente necesarios hacer ecografía de seguimiento, hacer analítica, estar encima de ellos, porque son pacientes que pueden desarrollar cáncer. Por lo tanto, les animo en este punto a que puedan estratificar a sus pacientes con hepatitis B para graduarles su incidencia de cáncer. Esta es mi última diapositiva. Les doy las gracias a todos por la atención prestada y espero que esta charla, que ha tratado del impacto de las hepatitis virales B y C en el cáncer de hígado, les sea de utilidad. Y agradecer de nuevo a la Asociación Mexicana de Gastroenterología su amable invitación para estar aquí con ustedes virtualmente. Ya me gustaría que próximamente esto fuera de una manera presencial, si este maldito COVID nos lo permite. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este curso regional centro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y el día de hoy me toca charlar sobre lo que es la asociación que existe entre el hígado graso con disfunción metabólica y el desarrollo de hepatocarcinoma. Estos son mis conflictos de interés. Y entonces, para entrar en tema, empecemos diciendo que en los últimos años se ha descrito muy bien que tanto diabetes como obesidad son factores de riesgo independientes para desarrollar diferentes neoplasias malignas, pero entre ellas la que está destacando más es el carcinoma hepatocelular.
¿Por qué sucede esto? Bueno, existen diferentes factores. La misma hiperglicemia que por sí estimula el crecimiento celular, la resistencia a la insulina, que vamos a ver más adelante el papel que juega, junto con la hiperinsulinemia, y la obesidad, que provoca un estado inflamatorio persistente sistémico. Esto va a alterar el metabolismo y el crecimiento celular a nivel hepático, y además esto va a ser más notorio y va a empeorar en los pacientes que ya tengan una hepatopatía crónica previa, como una cirrosis. Un factor importantísimo en el desarrollo de este tipo de neoplasias es el factor de crecimiento similar a la insulina, tanto de tipo 1 como de tipo 2, ya que estimula el aumento de mitosis y proliferación de las células malignas. Y existen numerosas vías que no vamos a entrar en detalle, pero existen numerosas vías moleculares involucradas, y también el papel que juega el sistema inmunológico deprimido en el crecimiento de estas neoplasias. Esta es una imagen publicada hace poco tiempo en la Revista de Gastroenterología de México, en donde se trata de resumir visualmente todo el impacto extrahepático que tiene el hígado graso y los riesgos de neoplasia. Vemos aquí que entre todas las manifestaciones que puede tener la obesidad, tanto dislipidemia, patologías cardiovasculares, hipotiroidismo, diabetes, lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, también entran las neoplasias, y aquí nos menciona cáncer de colon y hepatocarcinoma. Esto no es tan nuevo, en realidad ya se conocía o se empezaba a describir este riesgo desde hace algunos años. Este es un estudio publicado en el 2012, donde ya se empezaba a describir el riesgo relativo de mortalidad por neoplasias malignas en pacientes con obesidad y con diabetes. Aquí vemos que en general para todas las neoplasias malignas, el riesgo de mortalidad en pacientes obesos varía de 1.5 a 1.8 veces más que los pacientes que no son obesos y que no son diabéticos. Pero quiero llamar su atención a este punto, donde vemos que la mortalidad por hepatocarcinoma, por neoplasias malignas de hígado, puede llegar hasta 4.5 veces más comparado con los pacientes no obesos y no diabéticos. Esto, estamos hablando de que de todas las neoplasias malignas, el hepatocarcinoma es el que tiene mayor impacto en la mortalidad de pacientes con obesidad y con diabetes. Y esto ya está descrito desde hace cerca de 8 años. Este es otro estudio muy interesante, este ya también es del 2011, donde se empezaba a describir el diferente riesgo que tienen los pacientes de desarrollar hepatocarcinoma según la naturaleza de su enfermedad del hígado. Entonces, era bien sabido que los pacientes con enfermedades virales crónicas son aquellos que tienen el riesgo mayor de desarrollar un hepatocarcinoma. Sin embargo, empezaba a llamar la atención que los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica o con esteatohepatitis tenían un riesgo no tan bajo como se creía de desarrollar hepatocarcinoma. Estamos hablando del 11 al 12% de riesgo a 7 años. Es decir, por lo menos un paciente de cada 10 con cirrosis asociada a hígado graso por disfunción metabólica va a desarrollar un hepatocarcinoma, y esto es una cifra mucho mayor de lo que se creía antes cuando se consideraba la enfermedad grasa no alcohólica o el hígado graso asociado a disfunción metabólica como algo más benigno. En esta imagen se resume muy bien cómo viene el proceso metabólico y el proceso molecular que desarrolla el hepatocarcinoma en estos pacientes. Todo comienza con la resistencia a la insulina, lo cual va a provocar elevaciones séricas de insulina, de preproinsulina, de factores de crecimiento similares a la insulina, y todo este acúmulo va a desembocar en una elevación de adiposinas, en un estrés oxidativo importante que va a provocar una respuesta inflamatoria sistémica, una elevación importante de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral, que va a empezar a provocar lesión celular, y esto a la larga va a provocar daño en el DNA celular, va a activar señales oncogénicas, y esto va a desembocar en el desarrollo de un hepatocarcinoma.
Y no es solo eso, aquí vemos todas las vías moleculares que se encuentran involucradas en el desarrollo de estas neoplasias en estos pacientes y vemos que la resistencia a la insulina es importante, vemos que las adiposinas como los niveles de leptina elevados provocan crecimiento celular, el acúmulo de los ácidos grasos libres y del glicerol aumentan la lipotoxicidad a nivel celular y va a provocar activación de células proinflamatorias, va a provocar reclutamiento de células inflamatorias a nivel hepático. Y algo muy interesante que se ha descrito en los últimos años es el papel que juega la microbiota intestinal en el desarrollo de hepatocarcinoma de estos pacientes. Ahora sabemos que mucho de la respuesta inflamatoria de estos pacientes viene de los lipopolisacáridos y las endotoxinas que producen las bacterias a nivel intestinal, que a través de un aumento en la permeabilidad de la pared intestinal se traslocan, pasan a la circulación, llegan a nivel hepático y promueven aún más la respuesta inflamatoria. Entonces, el desarrollo de hepatocarcinoma en estos pacientes depende de múltiples vías. La grasa en los alimentos, los azúcares en los alimentos, la resistencia a la insulina, el acúmulo de ácidos grasos libres, la respuesta inflamatoria sistémica, las células proinflamatorias, la microbiota intestinal disfuncional con una traslocación de aductos inflamatorios. Es decir, son múltiples golpes, múltiples hits que eventualmente van a desembocar en el desarrollo de un hepatocarcinoma. Y en esta imagen se resume muy bien. Tenemos los factores genéticos contra los cuales el paciente no puede luchar y que aumentan la probabilidad de acúmulo de ácidos grasos libres en el hígado y el desarrollo de esta respuesta inflamatoria, pero existen otros factores como la obesidad y el síndrome metabólico que conforme van aumentando, va elevándose de manera significativa el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Tenemos la respuesta inmune y la inflamación sistémica con el deterioro de la apoptosis, que también conforme aumenta la obesidad, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la inflamación sistémica y esto va a aumentar el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Y viene abajo, ya mencionado el papel del sobrecrecimiento bacteriano intestinal, de los lipopolisacáridos bacterianos, de la microbiota intestinal en estos pacientes. Existen en la actualidad diversos protocolos que están intentando modificar este riesgo, en particular el riesgo de la microbiota asociada a la disfunción metabólica y al riesgo de hepatocarcinoma mediante la administración de ciertos antibióticos o mediante la administración de ciertos probióticos. Sin embargo, aún no existen resultados definitivos. Una mención especial. Debemos de recordar que también se está publicando mucho acerca de que los hígados no cirróticos con hígado graso asociado a disfunción metabólica también están evolucionando o están sufriendo de hepatocarcinoma. Y esto es algo muy interesante porque antes se creía que solamente los pacientes con un hígado ya en etapa de cirrosis tenían un riesgo incrementado de hepatocarcinoma y hasta hace algunos años se consideraba que la única enfermedad que podría desarrollar un hepatocarcinoma en ausencia de cirrosis era la hepatitis B. Ahora sabemos que no, ahora sabemos que también en hígado graso asociado a disfunción metabólica sin cirrosis, pero con presencia de inflamación, es decir, con esteatohepatitis, el riesgo de desarrollar neoplasias malignas está presente. En nuestro centro, de todos los pacientes que tenemos con hepatocarcinoma, 2 de ellos han surgido en hígados no cirróticos, solamente con inflamación y con fibrosis no significativa, F1, F2. Entonces, hay que tener en mente que estos pacientes tal vez ameriten un seguimiento más estricto en cuanto a su vigilancia, su escrutinio de hepatocarcinoma. Aún las guías no lo han declarado de manera oficial, pero es muy probable que en el futuro veamos que el paciente con hígado graso asociado a disfunción metabólica amerite un seguimiento más estrecho en su riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma, aún en ausencia de cirrosis. Este es un estudio muy interesante. Este es uno de los estudios grandes que empezaron a describir el riesgo que tenían de carcinoma hepatocelular pacientes diabéticos con enfermedad grasa asociada a disfunción metabólica. Este es un estudio bastante grande. Es un estudio con 19,000 pacientes con diagnóstico reciente de diabetes contra 77,000 controles. Es un estudio enorme en el cual se vio que el paciente diabético per se
tiene 2 veces más riesgo de hepatocarcinoma que el paciente no diabético, y esto tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina y con el estado inflamatorio que promueve la insulina. Ahora, si el paciente es diabético y aparte es obeso, tiene 3 veces más riesgo de hepatocarcinoma que un paciente no diabético y no obeso. Y si el paciente además es diabético, obeso y tiene cirrosis, tiene 8 veces más riesgo de desarrollar hepatocarcinoma que un paciente control. Entonces aquí vemos cómo los factores de riesgo además se acumulan, son aditivos, y los riesgos se incrementan de manera muy significativa, alcanzando el máximo en diabéticos, obesos con cirrosis. Y otra cosa interesante que encontró este estudio es que también el tipo de tratamiento hipoglicemiante que recibía el paciente tenía mucho que ver con el riesgo de hepatocarcinoma. Se vio que los pacientes que eran tratados desde el inicio con sulfonilureas o con insulinas tenían un riesgo incrementado de desarrollar hepatocarcinoma comparado con aquellos manejados con metformina, tiazolidinedionas y estatinas. Y esto tiene también su lógica, porque si sabemos que la insulina es un promotor inflamatorio y las sulfonilureas tienden a elevar los niveles séricos de insulina, esto va a incrementar el estado inflamatorio y el desarrollo de factor de crecimiento similar a la insulina, mientras que los otros medicamentos tienden a disminuir este efecto, a disminuir la resistencia a la insulina y por lo tanto a disminuir la respuesta inflamatoria. Hablando de esto, se han descrito también efectos benéficos ya muy particulares de la metformina en la prevención del desarrollo de diferentes tipos de cáncer, entre ellos incluido el hepatocarcinoma. ¿Por qué metformina? Porque se ha visto que la metformina produce hipoxia en las células malignas, lo cual facilita su necrosis, reduce el número de células madres tumorales, ya que también reduce la producción de factores de crecimiento, aumenta la sensibilidad celular a la insulina y por lo tanto disminuye los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina y bloquea el crecimiento y proliferación de células neoplásicas. Este es un efecto muy marcado que tiene la metformina. Además, atenúa la fibrosis hepática, que sabemos que la fibrosis per se es un riesgo para hepatocarcinoma, depleta el contenido de lípidos en las células hepáticas al mejorar la captura de los lípidos, de los ácidos grasos y de la glucosa por el músculo y por otros órganos, va a permitir que el hepatocito libere su contenido de ácidos grasos y va a disminuir la inflamación hepática. Y también se ha visto que si se combina con una estatina o con ácido acetilsalicílico, disminuye aún más su efecto antitumoral. Diferentes estudios se han mostrado que el uso a largo plazo de metformina en dosis bajas en pacientes con resistencia a la insulina permite disminuir el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de colon, de hepatocarcinoma, de cáncer de endometrio, que es otro importante asociado a obesidad, y otras neoplasias más. Y entonces vemos que aquí la metformina y las estatinas asociadas al ejercicio regular, a la dieta mediterránea, el consumo de café en dosis de 4 a 6 tazas por día, se ha visto que disminuye también la respuesta inflamatoria y la resistencia a la insulina, y entonces todos estos factores juntos, como se ve en la imagen, bloquean el desarrollo de un hepatocarcinoma. Por otro lado, en verde vemos cómo la cirrosis, las enfermedades crónicas hepáticas, la obesidad y la resistencia a la insulina promueven el desarrollo de hepatocarcinoma. Y esto es explicado porque la resistencia a la insulina va a provocar mayor crecimiento celular y síntesis de ácidos grasos. Si nosotros damos o bloqueamos estas vías, disminuimos el crecimiento celular y aumentamos la sensibilidad a la insulina, disminuyendo el riesgo de neoplasia. ¿Qué podemos decir de conclusiones? Que el hígado graso asociado a disfunción metabólica debe ser considerada una enfermedad multisistémica con un riesgo incrementado de complicaciones crónicas y de neoplasias. La expansión del tejido adiposo, principalmente el visceral, junto con la resistencia a la insulina y el estado inflamatorio sistémico persistente, son los principales mecanismos involucrados en este proceso. Cada vez existe más evidencia que respalde el riesgo de desarrollar neoplasias malignas, tanto hepáticas como extrahepáticas, en pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y el ejercicio, la pérdida de peso, la dieta baja en carbohidratos y ciertos medicamentos como la metformina y las tiazolidinedionas pueden modificar la resistencia a la insulina y disminuyen dicho riesgo. Muchas gracias.
Buen día a todos. Queremos agradecer su presencia en esta reunión con el tema y el módulo 6 que correspondió a enfermedades hepáticas y cáncer. Creo que han sido pláticas muy interesantes que nos han enriquecido y que nos han aclarado muchas dudas que teníamos por aterrizar. Nos han llevado de la mano estos excelentes ponentes, desde el abordaje de lesiones ocupantes de espacios hepáticos, pasamos a la relación de alcohol y hepatocarcinoma, la relación en hepatitis viral y hepatocarcinoma y las alteraciones metabólicas. Creo que nos han enriquecido mucho con excelentes ponencias y damos pase a las preguntas y respuestas que tenemos a seguir. Si me permiten, haremos la primera pregunta. Saludamos al doctor Johnny Serna Cardona, que nos hace la siguiente pregunta. En un paciente que se considera curado de virus de hepatitis C sin cirrosis, ¿existe aún riesgo en desarrollo de hepatocarcinoma? ¿Se requiere de escrutinio con ultrasonido hepático cada 6 meses durante un intervalo de 5 años de PCR negativo para virus C? Doctor Calleja. Sí, hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas centro. Vamos a ver, yo creo que ningún paciente que no tiene cirrosis es candidato a despistaje, a screening, a escrutinio cada 6 meses, esté o no infectado. Por lo tanto, un paciente sin cirrosis, curado o infectado, en principio no es candidato a screening de hepatocarcinoma con ultrasonografía. Lo que es importante es que el paciente cirrótico que está curado sí que continúa siendo, a pesar de estar curado, candidato al despistaje cada 6 meses. Por lo tanto, el mensaje es solo en pacientes con cirrosis, curado o sin curar, por supuesto. Gracias, doctor de la Calleja. ¿Algún otro comentario de nuestros invitados? Doctor Velarde. No, yo creo que no mucho que agregar. Aquí lo importante sería que cuando tengas tu paciente con hepatitis C, lo estadifiques si tiene cirrosis o no, para que de ahí sepas cuál es el plan de vigilancia que vas a tener posterior a que logre respuesta virológica sostenida. Lo único que yo pudiera agregar, que es lo que dijo prácticamente el doctor Calleja. Yo creo que es muy importante recordar que, contrario a lo que se dice en hepatitis B, en hepatitis C sí se ha demostrado que el principal riesgo de hepatocarcinoma es la fibrosis. Entonces, si no tiene cirrosis, el riesgo de hepatocarcinoma de ese paciente es bajo, y si está curado, pues es prácticamente nulo. En hepatitis B sí cambiaría un poquito la situación. Gracias por su comentario, doctor Raúl. Gracias. El doctor Guillermo Arce Pérez pregunta si es muy importante el papel del alcohol en pacientes con hepatitis C para el aumento de hepatocarcinoma. Doctor José Antonio Velarde, que nos pudiera comentar. Sí, por supuesto, como lo comentábamos en la charla, realmente tenemos los factores de riesgo para hepatocarcinoma bien definidos. Sin embargo, el consumo de alcohol, acuérdense que tiene también efectos directos e efectos indirectos, pero cuando lo combinamos, lo mencionábamos puntualmente, un consumo de riesgo de alcohol con infección por virus B o virus C, el OR nos puede aumentar hasta 53, y eso es fatal. A diferencia de que el puro virus nos da un OR, por ejemplo, de 19 en promedio. Pero también esto es tan multifactorial que si tenemos un paciente con obesidad, con un IMC de más de 30, y tenemos alcohol, pues el riesgo es más de 3 veces más. Pero si le combinamos, como en la mayoría de la población mexicana, factores de riesgo metabólico o hígado graso no alcohólico, más algo de alcohol, ese famoso daño dual, más virus, pues realmente se nos va a potencializar el riesgo de que nuestro paciente pudiera desarrollar cáncer hepatocelular. Pero tiene, insisto, es una situación multifactorial que el puro propio alcohol, pues hace metilaciones aberrantes del DNA y tiene muchas vías, el acetaldehído, polimorfismos de las enzimas que metabolizan el alcohol. Insisto, y si se agrega el virus C, por supuesto que se potencializa este daño. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera
también opinar sobre la pregunta? No, el mensaje que ha dicho el doctor Velarde es muy claro. Nosotros estamos viendo en pacientes que se han curado de hepatitis C, cirróticos que se han curado, que como consecuencia de esto vuelven a beber o piensan que ya pueden tomar alcohol y el riesgo de hepatocarcinoma claramente se incrementa. Igual que el paciente que, digamos, tiene además un síndrome metabólico. Es decir, si pacientes que se curan de hepatitis C, que además vuelven a tener una enfermedad hepática metabólica, claramente incrementan. Y estos son los pacientes, muchos de ellos cuando uno ve pacientes curados de hepatitis C que desarrollan cáncer, muchos de ellos tienen otros cofactores como alcohol o como grasa. Muchas gracias. Perfecto. El doctor Rogelio Lara Zavala nos hace la siguiente pregunta. ¿El ácido clorogénico tiene algún efecto benéfico sobre la inflamación crónica por hígado graso no alcohólico? Nos gustaría su opinión, doctor Raúl, sobre esta pregunta. La verdad es que nunca había escuchado el ácido clorogénico, no sé realmente qué sea, no me suena algo familiar. La verdad es que tendría que buscar. No sé si Toño sepa algo, la verdad es que yo no conozco en realidad el compuesto. Yo puedo mencionar un poquito, pero el doctor Calleja nos va a ayudar. No, esto no, porque es la primera vez en mi vida que lo oigo. El ácido clorogénico, yo no lo he utilizado, por supuesto, pero es un compuesto fenólico que de repente lo utilizan algunos internistas o algunos endocrinólogos médicos generales porque se ha visto que tiene propiedades de reducción de lípidos y de mejora del perfil de glucosa. Es un compuesto que incluso compuestos de clorogénicos tiene el café, y bajo esa premisa se ha querido utilizar como un antioxidante que ha ayudado un poco porque disminuye o mejora el perfil de lípidos. Por ahí, si mal no recuerdo, hace un par de años en la DDW salió un trabajo para Dili que utilizaban algo de ácido clorogénico en modelos de ratas para que ayudara un poco con propiedades antioxidantes. Pero realmente en la práctica clínica diaria no tiene ningún papel, y yo creo que ahorita, y ustedes no me lo van a dejar mentir, ningún lineamiento internacional o alguna guía clínica lo tiene como un parteaguas, incluso ni para reducción de peso, ni para mejora del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. No sé si quieran comentar algo, pero eso es lo que yo recuerdo de este famoso ácido clorogénico. No, al grado que te digo que yo en mi vida lo había escuchado, ¿no? Creo que valdría la pena meterse un poquito más a ver de qué se trata y a lo mejor hasta hacer un pequeño protocolo, pero no, la verdad es que no, ni siquiera lo conocía, lo confieso. Muchísimas gracias. Doctor, también, doctor José Antonio, el consumo de latino, de las bebidas alcohólicas, es generalmente semanal, quincenal y a dosis tóxica. Estamos hablando de más de 6 gramos. ¿Eso incrementa o es igual de riesgo de cáncer al consumo continuo? Híjole, yo lo comentaba, esa es una buena acotación, doctor Montaño, sobre si existía un consumo de alcohol seguro. Realmente es complejo porque se ha visto que cualquier cantidad, teniendo el terreno fértil, por así decirlo, de que el paciente pueda tener riesgo. Acuérdense que para el consumo de alcohol tenemos esos factores genéticos, el estilo de vida, el patrón de consumo tiene que ver, pero también eso junto con esos factores genéticos puede influir incluso en la cantidad y el tipo de la bebida para que tengamos riesgo. Por eso realmente tal vez no existe, a pesar de que hay asociaciones científicas que han determinado, por ejemplo, para hombres, los europeos y los americanos, 30 gramos por día, que no sobrepase, y en mujeres 20 gramos por día, y los asiáticos se bajan un poco, menos de 20 gramos para hombres, menos de 10 gramos en mujeres, pero realmente, insisto, no pudiera ser una proporción lineal, decir, esta es la cantidad segura, o si yo tomo cada fin de semana no va a pasar nada, porque hay muchos factores que pueden influir para el daño hepático que se perpetúan no solamente por la cascada metabólica del alcohol,
puede haber otras cosas que pueden influir, ¿no? No sé si quieran redondear, doctor Calleja. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay artículos claramente que demuestran que lo que se llama binge drinking, la bebida durante el fin de semana, en comparación con la bebida continua, produce el mismo daño y demás. Yo creo que México y España son países donde el consumo de alcohol es muy importante. Además, hay mucho negocio. Muchos de los estudios están claramente manipulados en relación con esos intereses. No hay un consumo seguro de alcohol. En ningún caso hay un consumo beneficioso. Los estudios que hablaban de un beneficio cardiovascular al final han sido desmentidos completamente. Y bueno, es verdad que muchas de nuestra economía pues dependen del alcohol, el suyo pues del tequila, el nuestro del vino, y existe una cultura muy importante que habrá que afrontar, pero desde luego no con mentiras científicas, ¿no? Yo creo que claramente nuestros países necesitan de una legislación muy importante sobre el alcohol. El alcohol sigue siendo un problema de salud muy importante. Es un problema de salud que afecta a muchas muertes anuales y que no se toman en serio por parte de las instituciones, pues porque realmente no interesa y es un tema, pues, en fin, que afecta a la economía del país y demás. Pero el hecho fundamental es que no hay un consumo seguro y no hay un consumo beneficioso de alcohol en ningún caso. Otra cosa es que esté bueno y que nos guste a todos, pero intentar engañarse de esa manera no debe ser lo razonable. Y realmente, bueno, haciendo un breve, perdón que lo mencione, un breve comercial, invitarlos al primer consenso mexicano de hepatitis alcohólica que publicamos en el 2020. Realmente ahí viene muy práctico esos patrones de consumo. Y para quien se quiera familiarizar un poco más, ahí viene ese famoso consumo por atracón, cuáles son los criterios y cuál es el consumo riesgoso o excesivo de alcohol, ¿no? Se los invitamos a que lo descarguen también. Muchas gracias, doctor José Antonio, doctor Calleja. Sí, me gustaría comentarle al doctor Santino García sobre su tema que fue muy interesante, el abordaje de lesiones ocupantes y sobre todo el comentario hasta dónde uno puede llegar en el abordaje de una lesión hepática. Eso fue algo muy importante su presentación, doctor. Hoy en día tenemos no solamente radiólogos, se ha desatado en todo el país una ola de ultrasonografistas, que eso nos ha pegado mucho en el aspecto universitario. Creo que es una presentación que hizo muy objetiva. La pregunta es, ¿qué tanto afecta en identificar o atender tardíamente a nuestros pacientes con lesiones hepáticas por este tipo de personajes? Muchas gracias por el comentario. Pues efectivamente, como yo resaltaba, es la calidad con la que nos entregan los reportes nuestros médicos interpretadores de imágenes. En este caso, sin menospreciar a final de cuentas la profesión, son médicos generales que se entrenan o se adiestran para mover el transductor y son médicos que tal vez no tienen la capacidad de procesar toda la información o el contexto clínico que estamos buscando en nuestros pacientes. Entonces, es importante lo que comenta porque efectivamente puede retrasar diagnósticos de enfermedades avanzadas o puede catalogar como un hallazgo benigno o como un hallazgo benigno de forma equivocada. Entonces, ahí es donde entra la incertidumbre que tienen nuestros pacientes y esa incertidumbre que tenemos que quitarles a ellos a través de la realización de estudios que muy probablemente van a resultar innecesarios. Porque si ellos ya tienen un estudio en el que se dice que se sospecha algo de malignidad, no van a quedar convencidos hasta que utilicemos o agotemos todos los recursos necesarios para convencerlos y convencernos de que efectivamente el paciente no tiene un hallazgo maligno o comprometedor de su salud. Perfecto, doctor Santino. Muchísimas gracias por su comentario. Creo que este punto es de mucha importancia porque considero que sí, o hacemos diagnósticos erróneos en un porcentaje importante. Gracias, doctor Santino. Gracias. El doctor Juan José pregunta, doctor Juan José Abella, en un paciente con hallazgo incidental de un hepatocarcinoma y que se realiza serología positiva de VHC, lo cual desconocía el paciente, ¿cuál sería la opción terapéutica para ella? ¿Tratamiento oncológico o inmunoterapia?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo único que he dicho durante mi presentación es que hay que tratar antes el cáncer que la hepatitis C. Y el cáncer hay que tratarlo con lo que esté indicado tratarlo. Ablación, cirugía, quimioterapia, inmunoterapia. Muy bien. Vamos a concluir nuestro módulo de enfermedades hepáticas y cáncer, sin antes agradecer a nuestros maestros, el doctor Edgar Santino, el doctor Jorge Antonio Velarde, José Luis Callejas, Raúl Contreras Omaña, y a ustedes por su asistencia a nuestro módulo, y los invitamos a las siguientes pláticas. Muchísimas gracias. Gracias.